cuando uno conoció a Cristo de chico y empezó a vivir la vida cristiana, y la iglesia, la escuela dominical, o ¿cómo se llama acá? Taller de Cristo, y los campamentos, y la charla en el hogar, todo eso va fortaleciendo la vida. Es hermoso. No tenemos idea, yo por lo menos, no tengo idea de lo que significa un hogar sin Cristo. Mi familia, papá, mamá, nos criaron en el temor del Señor, 6 hermanos, gracias a Dios todos sirviendo. 2 de mis hermanos ya se fueron a la casa del Padre, y seguimos sirviendo al Señor, y no sabemos lo que significa una familia sin Cristo. Pero la conocemos muchas experiencias, porque claro, en nuestro trabajo, fundamentalmente, en nuestro trabajo en las escuelas y en las escuelas rurales, vemos tantos hogares destrozados por un mundo que busca destrozar hogares, busca destrozar familias, busca destrozar personas. Así que bueno, vamos a pensar en el tema de hoy con esta perspectiva de un mundo que busca confundirnos, de un mundo que busca destrozarnos. El domingo pasado estaba yo despertándome, pero era muy temprano como para levantarme. Entonces puse a leer el celular, la Biblia. Y lo puse como a las 4 de la mañana y me dormí, por supuesto. Así que cuando puse en Josué, cuando me volví a despertar, estaba en Jueces. ¿Sí? O sea, mi querido Josué me durmió, y Jueces, porque tanto lío había en la tierra de Israel en ese tiempo, me despertó. Y vi el pasaje, escuchaba el pasaje, cuando Gedeón, temeroso de Dios, del Dios de Israel, de Dios que les había liberado de la esclavitud en Egipto, del Dios que los había conducido por esos 40 años en el desierto, del Dios que les había dado la destrucción de Jericó y la posesión de la tierra. Pero el pueblo de Israel se había rebelado contra Dios, se había puesto a adorar a los Baales y a las imágenes de acera. Las imágenes de acera eran árboles con alguna forma, ¿no? O sea que habían ido a la idolatría. Y aparece Gedeón, que es un hombre temeroso de Dios, hijo de Joás, y Dios le habla a Gedeón. Y Dios le dice: Gedeón, tenés que destruir los Baales y las imágenes de acera. Para no hacerlo de día, Gedeón lo hace de noche. Y destruye todo eso con un grupo de muchachos que estaban con él. Y a la mañana, los hombres y mujeres de Israel que estaban adorando a las imágenes se despiertan y ven la destrucción de sus ídolos, de sus dioses. Y entonces, ¿quién hizo esto? ¿Quién hizo esto? Y al final descubren que era Gedeón. Y querían destruirlo a Gedeón. Y el papá de Gedeón dice: bueno, si Baal es Dios, que Baal destruya a Gedeón. Y no lo destruyó. Por eso se lo llamó a Gedeón Jerobaal, el que lucha con Baal, o defiéndase Baal. Este pueblo reiteradamente volvía a la idolatría. Ustedes recuerdan el libro de los jueces, que Dios levantaba un juez. En el caso de Gedeón lo levantó por 40 años, hubo paz en toda la tierra. Gedeón encaminó a los pueblos de Israel, a las tribus, en la adoración del verdadero Dios, del Dios que no tenía imágenes, que no acepta la adoración de imágenes. Pero cuando se muere Gedeón, otra vez
Y otra vez Dios castigándolos, porque no tendrás dioses ajenos delante de mí. Y otra vez un juez, y otra vez un buen tiempo, y otra vez a caer. Por eso uno de los últimos versículos de Jueces dice, y en aquellos días no había rey sobre Israel. Cada uno hacía, ¿se acuerdan de eso? Cada uno hacía lo que bien le parecía. Cada uno andaba en sus propios caminos. Yo les di el apunte, y lo vamos a seguir. Más que nada, ustedes saben que yo cada vez que vengo les entrego un apunte, que es el apunte del mensaje. El objetivo del apunte es no solamente que me sigan a mí durante la reflexión de esta mañana, sino que vayan anotando con algo de lápiz o si no en la mente, lo que vamos conversando y luego lo vuelvan a mirar, ¿sí? Otra vez, el otro día lo dije en la iglesia. Ustedes recuerdan el viejo dicho de Martín Fierro, la vaca que más rumea es la que da mejor leche. No sé si se acuerdan, saben que había un libro que se llama Martín Fierro, los jóvenes, ¿saben? Bueno, la idea es rumiar la palabra, meditar la palabra, leer la palabra, amar la palabra, obedecer la palabra. Y el versículo lema es cómo se convirtieron de los ídolos para servir al Dios vivo y verdadero. El apóstol Pablo está hablando con los hermanos Filipos y les dice, ustedes, todos hablan de ustedes y cómo se convirtieron de los ídolos para servir al Dios vivo y verdadero. El tiempo del apóstol Pablo era un tiempo de idolatría romana. Y acá lo ponemos. Los romanos, como los griegos, previamente los griegos y luego los romanos que ocupan el territorio, van a adorar dioses. Zeus en Grecia, Júpiter en Roma. Pero el mismo grupo, la misma familia de dioses que hay en Grecia pasan a Roma y eso hace el pueblo. Y también adoran en el caso de los romanos, a el César, ¿sí? Adoran al César. Tal es así que los hombres y mujeres que estaban bajo la autoridad de Roma, de vez en cuando se les presentaba un soldado y los hacía formar en fila y les decía, dale, decilo, César es el Señor, César es el Señor. De ahí vienen las primeras persecuciones, comienzan a darse, cuando los cristianos se paraban y le decían, bueno, decí César es el Señor, y ellos decían, Jesucristo es el Señor. César es el Señor. Jesucristo es el Señor. Dale, no me hagas perder tiempo. Decí César es el Señor. ¿Qué te cuesta? Jesucristo es el Señor. Y tanto hacían perder el tiempo al pobre soldado romano que los ponían presos y también posiblemente los martirizaban. Convertirse de los ídolos a Cristo significaba en ese tiempo estar dispuesto a padecer por causa del nombre de Cristo. Y este versículo me llamó la atención hace muchos años, Jeremías 9:13, y habla de la batalla que hay entre los cristianos, en nuestro caso, los hijos de Sión, contra los hijos del humanismo, los hijos de Grecia. Y dice este versículo, vuelvan a leer allí en Zacarías, pero dice este versículo, he entesado, he estirado para mí a Judá como arca, e hice a Efraín su flecha, y despertaré a tus hijos, oh Sión, contra tus hijos, oh Grecia, y te pondré como espada de valiente. Y lo que está diciendo el profeta aquí, y lo que va a decir el apóstol Pablo también en Efesios y en otras cartas, que la vida del creyente es una vida de permanente enfrentamiento con las huestes de maldad, ¿sí? Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas. No estamos peleando con personas, estamos peleando con el enemigo de las almas, con Satanás y con sus huestes. Y él lo sabe, y hay un enfrentamiento frontal entre Satanás y
las huestes del Señor, la iglesia, la luz y la sal de este mundo. ¿Cómo es el sistema mundo? Fíjense, Satanás cegando las mentes. Cuanto más ignorancia, menos conocimiento haya, y la gente va a estar mejor dominada. Ese es un proyecto dictatorial. Satanás quiere cegar las mentes para que no les resplandezca la luz del Evangelio. Ayer o anteayer estaba charlando con un hermano y me dice, escuché a tal persona, anteayer. En esa charla escuché a tal científico, me dio, se llamaba John Lennon. Cuando me dijo, tuvo una conferencia con John Lennon, ¿en quién pensé yo? En el Beatle, ¿sí? John Lennon. No, dice, es un matemático, un científico matemático que prácticamente tiene como un premio Nobel, cristiano, que muestra cómo se revela a Dios en la ciencia. La mayoría, mis hermanos, de los científicos que han recibido los premios Nobel pertenecen, muchos de ellos son cristianos comprometidos y muchos de ellos vienen del trasfondo del Evangelio y de la autoridad de la Biblia, la palabra de Dios. Eso tenemos que saberlo, ¿sí? Newton, el que no descubre o que comenta la ley de la gravedad, era un profundo cristiano en Cristo. O sea, Dios se revela, Dios hace que las mentes estén abiertas, que sean iluminadas, y Satanás, ¿qué hace? Cega los entendimientos, porque no quiere, dice la Escritura, que les resplandezca la luz del Evangelio. Si a los entendimientos les resplandece la luz del Evangelio y el hombre toma la decisión, ¿qué pasa? Esa persona que toma la decisión por Cristo sale del poder de las tinieblas y es trasladada, como dice la Escritura, al reino de su amado Hijo. Así que la lucha es frontal. Y entonces, ¿qué hace Satanás? Dice, no, tu camino es bueno. ¿Qué pensás vos? Está bien. Y vos, pensás distinto, pero igual está bien. Todo está bien. Por eso dice, y lo dice Isaías, cada cual se apartó por su propio camino. Cada uno hace su voluntad. No, a mí no me metas con esto. Cuando en la vida cristiana hay una voluntad, y es la voluntad de Dios reflejada en la palabra de Dios. Ahora, es interesante que andar en nuestro propio camino termina siendo la esclavitud de Satanás, y que andar en la voluntad de la palabra significa tener libertad en Cristo. Porque conozco la verdad y la verdad nos hace libres, dice la palabra de Dios. Y luego viene el materialismo. Cuando uno está viendo Fórmula 1, ¿les gusta? ¿A quién le gusta la Fórmula 1? Levante la mano. Nada, me digan, 2, 3 nada más. No tengan vergüenza, si total ninguno de nosotros corre en Fórmula 1. Y vamos a Mónaco y con el dron nos muestran el puerto de Mónaco. Esos yates increíbles. Yo llegué a tener un bote de 1,5 metros, de 2 metros, nada más. Esos yates increíbles de 50, de 60 metros. A José Luis Manzano, que era un político argentino, se le quemaron el yate, no sé cuántos metros tenía. Dinero. Materialismo. Si usted busca en YouTube, ve, esta casa vale 15, 20 millones de dólares y tiene tantos baños. Mi prima una vez se casó con un hombre de plata y edificaron una casa que era un palacio y tenía 8 baños. Y yo digo, ¿para qué quieren tantos baños? Son 4. Claro, para no tener que correr muy rápido, ¿vieron? No. Y ese materialismo hace que la gente esté obnubilada por tener más y más y más. ¿Sí? Y luego viene el humanismo, que dicen el hombre es importante. Y sin ninguna duda el hombre es importante, pero el hombre es importante si vuelve a tener la imagen creacional.
Quizás lo hemos compartido alguna vez. Dios nos hizo a su imagen y semejanza, por lo tanto nos dio dignidad, nos hizo a su imagen y semejanza, nos dio libertad para que podamos discernir, pero también podamos tomar decisiones. Se tomaron malas las decisiones porque el hombre decidió desobedecer a Dios y comió del árbol de la ciencia del bien y del mal, y le dio al hombre integridad para que gobernara la creación. Todo eso se pierde cuando el hombre peca. Hace su voluntad, en realidad la voluntad de Satanás, su pensamiento es cegado y destruye, o arruina, no destruye, arruina lo que Dios creó. Ahora, todo eso se recupera sin ninguna manera en Cristo. Cristo, solamente Cristo. Las palabras de la canción que nos cantaban los chicos hoy. Y necesariamente tenemos que ir a la propuesta de Dios, ¿sí? Por un lado, el sistema mundo, y por otro, la contracultura cristiana. Hay un libro, si lo pueden encontrar, hay muchos libros que son muy, muy buenos, pero se dejan de editar, pero quizá este libro está en PDF, que se llama Contracultura Cristiana, de John Stott, y tomando el Sermón del Monte, muestra el proyecto de Dios. El proyecto de Dios que comienza a darse en este mundo, porque la palabra de Dios, la Biblia, tiene consejos para todas las situaciones humanas aquí en la tierra. Le enseña al hombre al esposo cómo ser esposo, a la mujer cómo ser esposa, a los hijos cómo comportarse, a la autoridad cómo comportarse. Mientras esperaba a Bruno, estaba pensando, hay un material sobre las bases bíblicas para temas de la escuela, y voy a tratar de acordarme y sentarme y escribir todo lo que la Biblia dice acerca de cómo deben ser las autoridades, cómo deben ser los patrones, cómo deben ser los empleados. Está todo allí, está todo. En la palabra de Dios está todo. Porque la palabra de Dios es para aquí y para allá. Es la eterna palabra de Dios. Ahora, ¿cómo podemos entender la verdad de Dios? ¿Cómo comienza la contracultura de Dios trabajando en nuestras vidas? Desde el momento que creímos, fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa. El Espíritu Santo pasa a vivir en el creyente, en el nuevo creyente, en el niño que ha recibido a Cristo como su Salvador. Y esa oscuridad que había antes pasa a ser erradicada o corrida por la presencia de la iluminación del Espíritu Santo de Dios. Por eso la palabra de Dios es tan importante para la sabiduría, para ser sabios. ¿Qué es ser sabios? Ser sabios no es tener mucho conocimiento. No. Ser sabios en la ruta es saber qué ruta tomar y no equivocarse. Una vez yo iba para Crespo, Entre Ríos. No lo olvido más eso. Y en un desvío, no teníamos celular, el Google Maps y todas esas cosas. En un desvío me doblo hacia la derecha, tenía que haberlo doblado a la izquierda. Y veo, y le doy, y de repente veo un edificio blanco, y digo, voy a parar a preguntar. Y abro la puerta y digo, ¿hay alguien aquí? ¿Saben lo que era ese edificio blanco? Era el cementerio. Yo no me di cuenta que era el cementerio. Y hay algo aquí, y después me empecé a reír, porque había un montón allí, pero estaban todos muertos. No lo olvido, pero yo me había equivocado, había tomado la decisión de andar en mi propio camino. Bueno, volví para atrás, llegué sin problemas. Pero la decisión, cuando aprendemos a tomar decisiones, es la palabra de Dios que nos da claridad para tomar decisiones. El enemigo anula nuestra capacidad de sabiduría. La palabra de Dios nos abre la capacidad de sabiduría. Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar, sobre ti fijaré mis ojos. Y el Salmo 19 dice,
La palabra de Dios, los testimonios de Jehová, hacen sabio al sencillo. Yo les hablé la otra vez de mi suegro, de don Pepe. Yo les conté. Era un hombre sabio y era muy sencillo. No había terminado la escuela primaria. Pero sabía tomar decisiones sabias. Tomar el mejor camino, comer la mejor comida, cualquier cosa, eso es sabiduría. Podemos llenarnos de conocimientos. Ayer lo estoy conversando con un hermano y me dice de otro hermano, dice, es bárbaro, cuánto sabe, pero no se baja del caballo. ¿Me entienden la expresión no se baja del caballo? Está ahí arriba. Cuando lo que tiene que hacer es bajarse del caballo, porque acá no hay nadie superior, somos hermanos y los hermanos somos iguales todos. Está bien. Yo soy mayor, otro más joven, uno es hermana, es mujer, otro varón, pero somos hermanos, ¿o somos hermanos? Los hermanos acá saben que no me gusta que me digan pastor. ¿Por qué? Porque somos hermanos. La dignidad nuestra no es que ocupemos posiciones en la congregación. La dignidad nuestra está porque el hecho de que somos hijos de Dios y hermanos entre nosotros y hermanos de Jesucristo, dice Hebreos capítulo 2, el que santifique y los que son santificados de una son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarnos hermanos, diciendo, anunciaré a mis hermanos tu nombre en medio de la congregación, te alabaré. O sea, la palabra de Dios transforma, nos ilumina, nos fortalece. Cristo, único camino, la verdad. Cuando conocemos a Cristo, nuestra dignidad se recupera, porque si alguno está en Cristo es una nueva criatura. O sea, volvemos a nacer, pero en Cristo. Cuando nos encontramos con Cristo, nos encontramos con la verdad, y mismo Jesús dijo, y conocerán la verdad, es Él, y la verdad nos hará libres, recuperamos la libertad. Y Pablo dice acerca de la integridad, antes no tenía nada, ahora todo es vuestro, vosotros de Cristo y Cristo de Dios. ¿No sabéis que gobernaréis al mundo? Bueno, recuperaremos en su momento, cuando vengamos con Cristo a reinar, el dominio sobre la creación, porque vamos a estar con Cristo, que es la autoridad. En medio de un mundo lleno de injusticia, Cristo es nuestra justicia. El mundo que nos rodea está, la justicia es venal. El gobernador de turno, la autoridad de turno, gobierna la justicia, cuando la justicia tendría que ser un poder aparte. Y no lo digo por Argentina, lo digo en general. Los gobiernos tratan de ocupar las posiciones de sus supremas cortes con amigos que siempre van a inclinar la ley para el lado de los amigos. Martín Fierro, otra vez, si no se acuerdan, hacete amigo del juez, no le des que quejarse, cuando lo ves levantarse, vos te debes encoger, pues siempre es bueno tener palenque a ir a rascarse, decía Martín Fierro. Soy muy gauchesco yo, ¿no? Pero Cristo es nuestra justicia. Romanos 5:1. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. O sea que en Cristo somos restaurados totalmente. En Cristo somos restaurados. Y Cristo nos da el privilegio de ser en este mundo embajadores. Embajadores. El otro día, es interesante, el gobierno nacional sacó de su posición al vicecanciller. El ministro de Relaciones Exteriores se llama canciller y el que lo sigue es el vicecanciller. ¿Y cuál es la expresión que tuvo? No estaba ajustado con la línea que fijó el gobierno. Y eso es muy interesante. Un embajador, cuando va ante
un gobierno extranjero y se presenta y presenta sus cartas credenciales, él no habla lo que a él le parece. No, él es embajador del presidente de su país y tiene que hablar en sintonía fina con el pensamiento del presidente de su país. Vamos a decirlo de una manera muy burda. Si el presidente de su país es Vélez y por lo tanto es inteligente, ¿no es así, Santi? Sí. Y él es de Boca, no es inteligente, Bruno, no te preocupes. Él tiene que decir, yo soy de Vélez. ¿Por qué? Porque tiene que estar en directa, en armonía total con la opinión de su autoridad. Nosotros, que somos, por un lado, peregrinos y extranjeros, como extranjeros estamos acá para ser embajadores de Cristo y para contar lo que Cristo dice, no lo que decimos nosotros. Por eso Pablo le dice a Timoteo, en Timoteo, 2 Timoteo capítulo 4, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra. No dice que prediques tu palabra, sino que prediques la palabra. Y es la palabra que está ahí escrita, el libro de Dios. Y esa tarea se nos da a nosotros porque el Señor Jesucristo es el Señor de toda la historia. Fíjense lo que dice Colosenses 1:20. Por medio de él, Cristo, reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y Filipenses capítulo 2 dice que delante de él se doblará toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios el Padre. O sea que nosotros estamos comprometidos. Mi amigo, si es la primera vez que viniste, te queremos invitar a que te encuentres con Jesús. Él va a llenar tu vida de paz, va a llenar tu vida de luz, va a llenar tus tristezas de consuelo, va a llenar tus debilidades de fortaleza, si vas a Cristo. Vas a ser una nueva persona en todo el sentido de la palabra, en todo el sentido de la palabra. Vas a ver cómo de repente vas a empezar a ver cosas que nunca habías visto y gozar de alegrías que nunca tuviste y tener la compañía del Señor Jesús cuando muchas veces te sentiste solo. Pero para eso tenés que darte cuenta de que estás en esa situación de soledad, de tristeza, de falta de ancla, de dónde agarrarte y recibir a Cristo en tu corazón. Si alguno está en Cristo, dice la palabra, es una nueva persona. Y cuando entendemos quién es Dios, quién es Cristo y su autoridad, vemos a un Dios que es personal, racional y bondadoso. Cuando vemos cómo ataca el enemigo a las gentes, a las personas. Ayer estábamos hablando, de la corriente que hubo un tiempo donde mucha gente iba al yoga. Y la cosa interesante o dramática en un sentido, era que decían, usted tiene que poner su mente en blanco. La Biblia dice al revés. Nuestra mente tiene que estar llena de la palabra de Dios, que ilumina, que fortalece, que sostiene, que consuela, que alegra, porque el consuelo es cuando hay tristeza, pero no solamente nos consuela, sino nos da alegría, nos da fortaleza. Es un Dios personal, racional y bueno. Probad y ved qué bueno es el Señor, dice la Escritura. Dichoso el hombre que confía en Él. Mi hermano, mi hermana,
El mundo nos va a estar proponiendo permanentemente, el mundo nos va a estar proponiendo permanentemente que hagamos nuestra voluntad, que nos olvidemos de la palabra. No, todo, miren, por eso los mejores canales de televisión son los deportivos. Lo demás es basura, es una lástima. Todo lo que pasa en la política o en el mundo del espectáculo está en este canal. Y uno trata de hacer zapping a ver dónde puede ver algo más o menos coherente. Y cuando va a la radio, lo mismo. Por eso tratemos de tener música en nuestro celular y ponerla en la radio o poner algo en la radio para escuchar música cristiana. O mensajes. Yo me llevo mensajes cuando hago los viajes largos, pongo mensajes y los escucho. Algunos ya me los conozco de memoria, pero no importa, me viene bien. El mundo va a tratar de atacarnos. Atacarnos a nosotros es dejarnos sin fuerza para la lucha. Va a tratar de confundirnos. Ese es el enemigo. No va a poder quitar a Cristo de nuestra vida, pero va a poder opacar la presencia de Cristo con sus pensamientos tenebrosos. No, renovando nuestra comunión con Él a través de la lectura de la palabra, de la oración, de la comunión con los hermanos. Mirad y ved qué bueno es habitar los hermanos juntos en armonía. Dice que es como el buen óleo, estar juntos como hermanos, encontrarnos con hermanos. Yo tuve la oportunidad de viajar, le contaba a los hermanos acá, a Colombia, y me encontré con hermanos de Perú, de Bolivia, de Colombia, de República Dominicana, de Costa Rica, hermanos de Cuba que no tenían para pagarse el viaje, otros hermanos le pagaron el viaje y nos contaban de la realidad de Cuba, no nos contaron de la realidad política, pero nos contaron de la realidad material. Los hermanos viven al día, no, viven al mediodía. A veces no tienen qué comer y el Señor va proveyendo día por día. Por eso muchos hermanos están ofrendando y mandando ayuda a hermanos de Cuba para que tengan algo para comer. Y él estaba el hermano de Cuba y qué lindo fue abrazar los hermanos de Uruguay. Brasil no había porque así había un brasilero, pero como pensamos distinto de fútbol, tratamos de que no venga. Pero qué linda es la comunión de los santos. Eso nos da fortaleza, venir a la congregación, encontrarnos, saludarnos, darnos un beso, tomar un café, salir, encontrarnos con otros hermanos. Yo ayer estuve la noche en el cumpleaños de un hermano, con un grupo de hermanos de la iglesia. Fue hermoso, hermoso. ¿Qué compartíamos? Cosas que tienen que ver con la fe, cosas que tienen que ver con la iglesia, cosas que nos pasan, pero en medio de la alegría de tener a Cristo en el corazón. Esa alegría, hermanos, es la que tenemos que transmitir al mundo. Nosotros somos el ejército de Dios. El himno dice, muévese potente la iglesia de Dios. Tenemos el poder del Espíritu Santo con nosotros. Estamos para hacer luz y sal en un mundo lleno de tinieblas y de pudrición. Pero es un compromiso personal. La iglesia es un cuerpo donde todos los miembros tienen funciones, donde todos somos los miembros los unos de los otros. Y si el pie no quiere caminar, la mano no puede avanzar y la cabeza no puede moverse. Por más que la cabeza le diga al pie, móvete, y el pie dice, no quiero, el pie manda en un sentido. Y por más que la cabeza le diga a la mano, agarrá ese pan para comer, y la mano dice, no quiero, y mete la mano en el bolsillo. Por eso nos necesitamos, somos miembros los unos de los otros. Y esa necesidad, y ese trabajar juntos, y ese trabajar en unidad, superando las diferencias, tenemos diferencias, yo veo un hermano que dice que sí, es pelado, y al lado hay un hermano que sí, que dice que no, que tiene cabello. Somos distintos. Pero somos uno en Cristo y trabajamos juntos, aquí, la iglesia aquí en San Miguel, con un proyecto de evangelización, con un proyecto de iluminación de la comunidad en la cual estamos, nos ayudamos unos a otros y
el nombre de Cristo se va enalteciendo y va creciendo. Por eso quiero terminar, más o menos, estamos en hora, terminé, invitándoles a agarrar la hojita. ¿Quién la tiene? Levante la mano. Más o menos alcancé con el número. Todo esto ante un mundo que nos propone el olvido de Dios, que está en contra de Cristo, ante ese mundo que nos rodea, nosotros exaltamos, como decía la canción, Cristo, solamente Cristo, y como iglesia, aquí reunida, leemos todos juntos el último párrafo que habla de la trascendencia de Cristo. ¿Sí? Todos juntos. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Él, que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud. Este es el Señor al cual servimos. Este es el Señor al cual debemos honrar. Este es el Señor al cual anunciamos. En medio de un mundo que trata de controlar, que trata de oscurecer, Él es la luz del mundo. El que me sigue, dijo Él, no andará en tinieblas. En medio de un mundo que propone la muerte, Él es la vida. En medio de un mundo que propone cada cual por su propio camino, Él es el camino. En medio de un mundo que es un desierto, Él es el agua. Él es todo. Y nosotros tenemos a el Señor Jesucristo, maravilloso en nuestras vidas, no para ocultarlo, sino para anunciarlo.